triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorar al Rey. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla a Dios, nadie es como él, venid y adorarle. Amén. El Señor fue clavado en la cruz. ¿Pueden tomar asiento? En la cruz por nuestros pecados, ¿cierto? Murió y resucitó en la gloria de nuestro Dios. Bueno, cantando este himno vamos a entonar el siguiente. Mi vida es Cristo. Amén. Amén, ¿cierto?
Amén. Ahora vamos a entonar el himno Sublime Gracia. Mientras buscan el himno, vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmos 23. Y nos ponemos de pie para relajarnos, para estirar las piernas. Después viene 2 horas de predicación. Jehová es mi pastor, dice Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia seguirá por todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Ahora entonemos Sublime Gracia. Amén. Ahí seguido el himno Siempre amanece.
Amén. Hermano Rodrigo, ¿nos ayuda con las ofrendas? Les invito a ponerse de pie, por favor. Oremos. Mi Señor y Padre Celestial, estamos delante de su presencia, mi Señor, agradeciendo, Padre, por los cánticos, himnos, mi Señor, que podemos elevar delante de tu presencia, mi Señor. Esperamos, mi Señor, que estemos cantando con espíritu y también con entendimiento, mi Señor, sabiendo, mi Señor, que cantamos a tu nombre, Señor, y te alabamos a ti. Padre, ayúdanos, Señor, ahora con nuestras ofrendas, mi Señor, bendice al dador alegre, y también, Padre, te pido por cada familia, mi Señor, sea usted ayudándolo económicamente, si hay algún hermano que está pasando por problemas, dificultades, sea usted, Señor, con ellos, mi Señor, y también nosotros estar atentos, Señor, a aquellos acontecimientos para poder demostrar el amor los unos con los otros, Padre. También, mi Señor, te clamo por los hermanos, mi Señor, que no hemos visto. Padre, sea usted también con ellos, mi Señor. Trabaja en sus corazones, mi Señor, y no permita, Padre, que el maligno lo aleje, mi Señor, sino que puedan acudir, Señor, a tu presencia, Señor, y nosotros también poder estar atentos a aquello, mi Señor, para poder compartir unos con otros. Mi Señor, gracias por este privilegio. También ayuda al siervo en esta tarde que trae tu mensaje, mi Señor, dándole la seguridad, dándole la confianza, mi Señor, que tú lo vas a utilizar, mi Señor, y también ayudan a nosotros para poder tener nuestros oídos atentos y nuestro corazón atento, mi Señor, a tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Bueno, el hermano Hugo me encargó para dar los anuncios. Así que sí, saludar nuevamente a los hermanos de Facebook y de Zoom. Que Dios los bendiga. ¿A quién estamos? La familia pastoral. Isabel Reyes. ¿El Minese? ¿Sí? Ah, el Pablo, está allá, se cambió. Y Miguel, sí, Miguel, saludos también. El Minese, José, sí. Familia Zambrano, Solán, Alejandro y Julia Patricia. ¿Alguien más? ¿No? ¿El Zoom? Bueno, por Facebook también saludos a todos y que Dios los bendiga. Vamos a, bueno, seguir con los anuncios. Bueno, pedir por el pastor por el regreso también. Aún no se sabe cuándo regresa, pero al parecer es a fin de mes. Y bueno, también pedir las horas con la hermana Lorena, exactamente. La hermana Lorena, ahí está la hermana Lorena, saludos. ¿Y qué más? ¿Algo más, hermano Hugo? Sí. Orar por el predicador también de la próxima semana, que es nuestro hermano Manuel Alarcón, para que Dios lo dirija. Exactamente. Orar también, como dice nuestro hermano Hugo, por nuestro hermano Manuel Alarcón, para que el Señor lo guíe y lo use grandemente aquí en su hogar. Bueno, vamos a seguir entonando nuestros himnos. ¿Quién me puede dar perdón? Dice el título.
Dios bendiga tus cánticos y ahora que Dios use al siervo que va a traer su palabra y es nuestro hermano Moisés. Perdón. Ahora sí. Gracias, hermano Milton. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Cómo están, hermanos? Bien, gozosos, alegres. Ya. Bueno, los saludo a todos. También quiero saludar a mis hermanos que están en Facebook, en Zoom, ya. Y no puedo de estar glorificando el nombre de nuestro Señor, ¿cierto? Porque recuerdo de dónde Dios nos sacó y hoy en día Dios nos ha dado una nueva vida, así que toda la honra y toda la gloria es para nuestro Señor, toda la honra y la gloria es para nuestro Señor. Estar acá no es fácil, uno se pone muy nervioso, ¿cierto? Los nervios son a veces medio traicioneros, como dicen por ahí, pero Dios nos da la fortaleza, Dios nos da la fortaleza y nos ayuda. En nuestras debilidades, ¿qué es lo que nos hace fuertes, ¿cierto? En la pobreza, ¿cómo nos hace sentirnos ricos. Así que me siento muy, muy enorgullecido por estar acá, darle las gracias primeramente a nuestro Señor y darle las gracias también a ustedes, hermanos, por darme esta confianza, ya, darme esta confianza de poder estar acá. Así que vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Señor. Padre Celestial, bendito Dios, Dios amado, Dios eterno, Creador de los cielos, tú, Padre Celestial, que eres lleno de misericordia, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos estar un día más acá, Señor, con vida, glorificando y exaltando tu nombre. Gracias, Padre Celestial, porque podemos abrir tu palabra, estudiarla y meditarla y llevarla por obra, Señor. ¿Cuántos hermanos, Señor, en el mundo están pasando dificultades, Señor? ¿Cuántos hermanos en países que están teniendo persecución? Y ellos no pueden tener el privilegio que tenemos nosotros de reunirnos, pero sin embargo, Señor, hay sillas que están ahora vacías, Señor. Hay sillas que están vacías acá. Así, Padre Celestial, amonéstanos, Señor. Padre, pon un pesar en nuestros corazones para que podamos congregarlos, Señor. Podamos, Señor, estar acá, Padre, y escuchar tu palabra y glorificar tu nombre, Padre Celestial. Padre, te pido, Señor, que no sean mis palabras, Señor, que no sean palabras de hombres, Señor, sino sea tu palabra a través, Señor, de la Biblia, Señor. Así que habla a nuestros corazones, primeramente mi vida, Señor. Ocúpame, Señor, como un siervo, Señor, para transmitir lo que tú quieres hablar. Así que gracias, Padre Celestial, por todo, y todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, a mí siempre me gusta ponerle un título a los mensajes. Cuando me tocaba dar los mensajes con los varones, me gusta ponerle un título, ¿ya? Y el título de esta oportunidad de mensaje se llama El enojo de Jonás en nuestras vidas. Todos conocemos la historia de Jonás, ¿cierto? Hay muchas personas que piensan que el libro de Jonás es casi un libro mitológico, que un libro que pasó con mitos de leyenda, como un cuento de hadas, porque es cierto que Jonás fue tragado por un pez y estuvo 3 días y 3 noches, ¿cierto? Muchos piensan eso, o algunas personas piensan que el libro de Jonás casi que Jonás lo imaginó y lo escribió, pero la palabra de Dios no es así, hermano. El libro de Jonás es un libro completamente narrativo histórico, que nos cuenta dónde estuvo Jonás, en qué parte de la historia estuvo Jonás, ¿cierto? Entonces me gustaría que antes que partir con el libro de Jonás, fuéramos a Segunda de Reyes, capítulo 14, y vamos a leer el verso 23 y verso 25. Muchas oportunidades se ha predicado el libro de Jonás acá, ¿cierto? Mi hermano Cristian lo predicó hace poco, así que estamos fresquitos, yo creo, fresquitos. Entonces vamos a Segunda de Reyes, capítulo 14, versos 23 y 25 vamos a leer. Empecemos, y dice, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel, en Samaria, y reinó 41 años. Verso 25, y dice, él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual les había hablado por su siervo Jonás.
hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Heter. Entonces aquí podemos ver que Jonás, ¿en qué punto de la historia estaba? Cuando estaba reinando el rey Joroboam II, ¿ya? No era un libro de mitos. Aquí lo está expresamente, está diciendo la palabra que está en un punto de la historia. ¿Y qué es lo que le profetizó Jonás a Jeroboam, que dijo que él iba a restaurar los límites de Israel? Él, ¿dónde estaba reinando? En el reino del norte, en Samaria. Entonces podemos ver que Jonás era del reino del norte y vivía en una aldea en esa ubicación. Entonces ahora podemos partir en el libro de Jonás. ¿Ya? Ahora podemos partir en el libro de Jonás. Así que me gustaría que vamos al libro de Jonás. Un libro conocido. Incluso lo cantan los niños. Jonás no le hizo caso, ¿cierto? Un libro súper conocido. Han visto las películas, lo han leído. La hermana Raquel, yo creo que se lo sabe al revés y al derecho más que yo. Yo creo que se lo sabe al revés y al derecho más que yo. Así que... Pero Dios puso en mi corazón este libro. Así que vamos a leer el verso 1 y el verso 2 del capítulo 1. Y dice, y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces podemos ver que ¿qué le estaba pidiendo a Dios a Jonás? Levántate y ve. ¿De dónde era Jonás? Del reino del norte, ¿cierto? Y le dijo, anda y ve a Nínive, ¿cierto? Los profetas, uno puede saber el contexto que los profetas salían de su tierra, de Israel, de Judá, muy poco. Entonces yo creo que a Jonás eso le impactó, que Dios le estuviera pidiendo que vaya a una tierra extraña y vaya a llevar una palabra de juicio. Entonces para Jonás eso primeramente le impactó, que Dios le pidiera algo que estaba fuera de su contexto, fuera de su confort, fuera de lo que estaba acostumbrado habitualmente. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Le dijo, ve, levántate y ve a Nínive. Y también tenemos que entrar siempre en el contexto cómo eran los ninivitas, ¿cierto? ¿Cómo eran los ninivitas? Según la palabra de Dios nos puede dar una luz cómo eran los ninivitas. Según Génesis 10, capítulo... No vamos allá, no se preocupen, porque vamos a ir un poquito de contexto, ¿ya? Para que lo hagamos un poco más fluido. En Génesis 10, 9, 12 dice que la ciudad de Nínive fue fundada por Nimrod. ¿Alguien le hace conocido el nombre de Nimrod? El que creó la torre de Babel, el que dijo que era poderoso cazador delante de Jehová y que creó la torre de Babel. ¿Para qué? Para que los hombres se hicieran un nombre. Entonces fue el primer rey que hubo, según la palabra de Dios, en la tierra. Y este rey fundó esta ciudad de Nínive y fundó varias ciudades. Pero la ciudad de Nínive primeramente no fue fundada como una ciudad, sino fue fundada como un asentamiento de templos paganos. ¿Ya? No fue fundada como una gran ciudad, sino fue fundada como un asentamiento pagano, donde se adoraba a la diosa Semiramis, a su hijo Tadmut y otros dioses más. ¿Ya? Entonces partió en ese punto. Pero sin embargo, después, ¿quiénes los que se asentaron en esa ciudad o en ese templo? Fueron el imperio asirio. El imperio asirio. ¿Y qué es lo que hizo el imperio asirio? Tomó esta ciudad de Nínive y la formó como su capital. Ya formó la ciudad de Nínive y la tomó como su capital. ¿Ya? Y también tenemos que dar un contexto cómo eran los asirios. Porque uno siempre dice, pero Jonás no le hizo caso a Dios, Jonás era un rebelde, ¿cierto? Pero ¿cómo eran verdaderamente los asirios? Algunos historiadores dicen que los asirios eran terribles. Era un pueblo que a sus hijos los sacrificaban a estos dioses paganos, ¿ya? Y que incluso los mismos asirios, cuando capturaban a alguien que iban capturado, no sé, de un pueblo extranjero, decían que eran expertos en la tortura, que a las personas las despellejaban vivas en las plazas públicas. Decían que a las personas o a los capturados de guerra, yo creo que mi hermano Rodrigo aquí es militar y en la guerra a veces es brutal, ¿cierto? Pero sin embargo pescaban a estos hombres y los enterraban en el desierto vivos y solamente los dejaban con la cabeza afuera para que murieran lentamente. Eran terribles los asirios.
eran malvados, eran crueles. Entonces lo que le estaba pidiendo Dios a Jonás era fácil, ¿no? Por eso siempre es importante el contexto. Siempre es importante entrar en un contexto de lo que Dios le estaba pidiendo a Jonás. Pero Jonás era un profeta, era su obligación ir. Ya, era su obligación ahí. Incluso algunos historiadores dicen que los asirios cuando atacaban un pueblo eran como langostas, eran muchos, arrasaban con niños, con mujeres, con ancianos, con hombres, los mataban a todos. Incluso algunos pueblos, antes que caer en las manos de los asirios, ellos mismos se suicidaban y se quitaban la vida, porque era peor caer en las manos de los asirios que ellos quitarse la vida. Entonces podemos ver que los asirios eran los vecinos peores del barrio que tenía Israel. Eran los peores vecinos del barrio, así que si su vecino le pone la música fuerte o le hace ruido, Jonás tenía peores vecinos, así que no se espanten por ello. Entonces podemos ver que lo que le estaba pidiendo Dios a Jonás no era fácil. Y Dios lo dice claramente, y dice que ha subido la maldad de los asirios a un extremo, a mí. Ya podemos ver que la maldad de esta nación subió al extremo. Entonces, nosotros los vamos a enfocar, hermano, en el capítulo 3 y 4, pero es importante siempre dar un contexto de lo que pasó con Jonás, ¿cierto? Entonces yo voy a ir dando contexto del capítulo 1 y del capítulo 2 para que entremos en nuestro estudio en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jonás? ¿Obedeció a Dios? No obedeció a Dios. ¿Dónde se fue? Bajó a Jope, a un puerto, y tomó una barcaza. ¿Y dónde se fue? A Tarsis, ¿cierto? Y según algunos historiadores, ¿dónde estaba Tarsis? Estaba en las costas de España. Estaba en las costas de España. ¿Y dónde estaba Nínive? Estaba ahora el actual Irak. El actual Irak. Entonces está en el Medio Oriente. Entonces podemos ver que Jonás tenía que ir al este. ¿Y dónde fue? Al oeste. Debe ir a Irak. ¿Dónde fue? A las costas de España. ¿Ya? Fue Jonás un profeta rebelde y no quería hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entrando en la barcaza, Jonás, ¿qué es lo que pasó? Que levantó Dios una gran tormenta, ¿cierto? Levantó una gran tormenta. ¿Ya? ¿Y qué hicieron los marineros? Dicen algunos historiadores que estos marineros eran unos fenicios. Estaban acostumbrados a viajar por el Mediterráneo. Eran expertos en la navegación de barcazas, de bote y todo lo referente a la navegación, ¿ya? Por lo cual ellos vieron que era una tormenta extra fuera de lo normal, una tormenta fuera de lo normal, por lo cual quisieron controlar el barco, pero no pudieron. Echaron fuera todas las cosas que tenían del barco, pero aún así no podían. Por lo cual, ¿qué hizo Jonás? Se fue abajo de la barcaza, y ¿qué es lo que hizo? Se quedó dormido. Entonces lo fueron a buscar y le dijeron, ¿qué haces tú, dormilón? ¿Ya? Ora a tu Dios para que no perezcamos. ¿Qué haces tú, dormilón? Y ora a tu Dios para que no perezcamos. Y sin embargo, estos hombres, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron una forma pagana y tiraron suerte, ¿cierto? ¿Y quién es el que salió elegido? Jonás. Salió elegido Jonás. Entonces Dios ocupó un mecanismo pagano para que saliera Jonás en su voluntad. ¿Ya? Y estos hombres le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para que esta tormenta termine? Y él les dijo, tienen que arrojarme al mar y de esta forma va a terminar la tormenta. ¿Ya? Pero sin embargo, estos hombres no querían arrojarle porque no querían mancharse las manos con una sangre inocente, ¿cierto? Y incluso ellos siguieron luchando con la tormenta, pero para ellos fue casi imposible. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? A Jonás lo arrojaron al mar y le dijeron a Dios que se haga tu voluntad y que la sangre de este inocente no caiga sobre nosotros. Entonces me gustaría que vamos al verso del capítulo 1, versos 16 y 17. ¿Qué pasó con estos marineros? ¿Cierto? Y dijeron, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Entonces podemos ver que estos marineros creyeron a Dios. Seguramente cuando echaron a Jonás, ¿qué pasó con la tormenta? Se calmó la tormenta. Entonces seguramente los vientos huracanados, las nubes que los cubrían, se despejó y pasó la tormenta, y estos hombres que creyeron al Dios de Israel. Yo me imagino que después, cuando estos hombres viajaban por cada puerto, ¿qué es lo que iban llevando? La historia.
¿cierto? Seguramente estos hombres cuando iban a cada puerto le contaban a cada persona, ¿sabes que el Dios de Israel es el verdadero Dios que creó los cielos, la tierra y el mar, como se lo dijo Jonás? Seguramente fueron por cada puerto ahí contando la historia del Dios de Israel. Y me gustaría que vamos al verso 17, que dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No me preguntes si fue una ballena, no me preguntes si Dios en su sabiduría, en su poder, dice que fue un gran pez. Dios puede sacar un pez de lo profundo del mar y puede haber que tragó a Jonás, ¿ya? Entonces, eso es el capítulo 1. Entonces, siempre es importante el contexto para que vamos entrando de profundidad a lo que queremos enseñar. Y el capítulo 2 se trata que Jonás hace una oración a Dios. Hace una oración. Y esta oración es una oración, ya más adelante si ustedes las pueden leer, ya, es una oración que Jonás le dice de las misericordias de Dios y es una oración de alabanza que tiene a Dios, ¿ya? Esta oración algunos dicen que la hace cuando está entrando en el pez, unos dicen que la hizo cuando estuvo dentro de los 3 días en el pez. Bueno, eso no lo sabemos, pero dice la palabra que lo hizo dentro de su aflicción. Dentro de su aflicción. Siempre pasa que cuando estamos afligidos, ¿qué es lo que hacemos? Oramos a Dios, buscamos a Dios. No esperamos al último seguramente, sino lo hacemos al principio. Y me gustaría que vamos al verso 9 del capítulo 2. Al verso 9 del capítulo 2. Y dice, mas yo con voz de alabanza. Entonces podemos ver que la oración de Jonás era una oración de alabanza. Te ofreceré sacrificio y pagaré lo que prometí. ¿Qué es lo que había prometido Jonás? ¿Qué es lo que había prometido Jonás? Jonás, que lo que era un profeta. ¿Y qué es lo que tenía que hacer el profeta? Era llevar el mensaje de Dios, transmitir el mensaje de Dios, transmitir el mensaje a un rey, transmitir el mensaje a una nación. Eso es lo que tenía que hacer un profeta y siempre tenía que llevar el mensaje de Dios. ¿Jonás lo estaba haciendo? No. Entonces por eso él después dice, pagaré lo que prometí, pagaré lo que yo tengo que hacer, mi trabajo, llevar el mensaje del Señor. Y después algo muy hermoso que dice, la salvación es de Jehová. ¿De quién es la salvación? ¿De quién está reconociendo Jonás? ¿La salvación es de él? No, la salvación es de Jehová. No importaban las obras que haya hecho Jonás, sino la salvación es de Jehová. Es el único que nos salva, es el único que nos rescata y nos salva. Y después en el verso 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces podemos ver que este pez, ¿qué es lo que hizo? No sé si lo expulsó, no sé si lo dejó, eso no lo dice, pero dice que lo dejó en tierra el pez, ¿ya? Pero lo dejó en un lado costero. Pero sin embargo el pueblo de Nínive o la ciudad de Nínive, algunos piensan que Jonás se bajó, salió del pez, se levantó y llegó a las puertas de Nínive. No, Nínive no era una ciudad costera. Nínive era una ciudad que estaba en las montañas a orillas del río Tigris. Entonces le quedaba mucho por caminar a Jonás. Capaz que tenía que luchar con bandidos, no lo sé, pero le quedaba mucho por caminar a Jonás. A veces nosotros decimos, pero Jonás, ¿cómo hizo eso? Si yo estuviera en la posición de Jonás, yo voy. ¿Cierto? Todos pensamos alguna vez algo así. Si yo estuviera en la posición de Jonás, yo iría. Pero hermano, eran tiempos difíciles. Los ninivitas eran malvados. Y ahora me gustaría entrar en lo que vamos a entrar de nuestro mensaje, que es el capítulo 3 y el verso 4. Entonces leamos el capítulo 3, iremos haciendo algunas pausas para explicando algunos puntos, ¿ya? Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Aquí vamos a hacer un pare. En el libro de Jonás, Dios exalta 4 veces que Nínive es una gran ciudad. No era un pueblo pequeño, no era un asentamiento de pequeñas personas, sino era una gran ciudad, era una ciudad en extremo, ¿ya? Algunos historiadores dicen que había más de 600.000 personas en esa ciudad. Entonces era una ciudad gigantesca, no era un pequeño pueblito. Ya, y dice,
aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad nuevamente grande, en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba, diciendo, de aquí a 40 días, Nínive, ¿qué va a pasar? Será destruida. Y los hombres de Nínive, los hombres que habitaban Nínive, ¿qué hicieron? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicios desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué pasó con este pueblo? Brutal, este pueblo asesino, estos pueblos que eran borrachos, parranderos, jugadores, mujeriegos y todas las que las tenían. ¿Qué hicieron? Creyeron en el Dios de Israel, creyeron al mensaje de Jonás. Y después dice, y llegó noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. El mismo rey. Un rey que seguramente tenía el oro, la plata, siervos. ¿Qué es lo que hizo? Se humilló delante de Dios. Creyó y se humilló. ¿Cómo sería en estos tiempos que un rey, alguien que tenga en eminencia, se humille delante del Señor? Ya, entonces, y después dice, él hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no guste cosa alguna, no se les dé alimentos ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino. ¿Qué quiere decir conviértanse? Arrepiéntanse cada uno de su mal camino. ¿Y qué es lo que significa el arrepentimiento? ¿Se acuerdan cuando lo explicaba? Que yo iba en un sentido aquí. ¿Y qué es lo que hacía yo cuando me arrepentía? Cambiaba de sentido en 180 grados. Es un cambio completamente de mentalidad. Si yo al pecado le decía, bueno, borracho, parrandero, jugador, ¿qué le digo ahora al pecado? Es malo. Antiguamente a lo malo le decía bueno y a lo bueno le decía malo. Es un cambio de mentalidad. Un mismo rey le dice, arrepiéntanse. Cambien de mentalidad. Y después lo deja muy claro al último y dice, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Cuántos de ellos eran homicidas? ¿Cuántos de ellos eran ladrones? ¿Cuántos de ellos eran hombres que cuando iban y abusaban de un pueblo, lo despojaban de todos sus bienes? Así eran los ninivitas, hombres pecadores. Hombres que realmente eran los peores del barrio, como todos les decían. Pero sin embargo, estos hombres que hicieron, se arrepintieron, cambiaron en 180 grados su vida. Y después dice en el verso 9, dice, ¿y quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Qué bonito. Una nación, hermano, una nación. No fueron 2 y 3, una nación. Si yo le ilustrara, hermano, cuando van al 24 horas, cuando van aquí al Lucas Sierra, ¿cierto? Como decía mi hermano en la mañana. Y ustedes dijeran arrepentidos y convertidos. Y desde el mayor, del doctor principal, hasta las personas que están en espera, creyeran en el Señor Jesucristo. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo se sentirían? Gozosos, alegres, ¿cierto? Dios hizo un milagro en los corazones de estas personas y las llamó al arrepentimiento, a la fe. Al arrepentimiento, a la fe. Entonces me gustaría conectar el libro de Jonás con algo que nos predicó el pastor hace un tiempo, hace unos 2 o 3 meses, que está en Lucas 15. No sé si se acuerdan, Lucas 15, las 3 parábolas. ¿Se acuerdan las 3 parábolas? Lucas 15,
La primera parábola era la oveja perdida. La segunda parábola, ¿cuál era? La moneda perdida. Y la tercera palabra, ¿cuál era? El hijo perdido, ¿cierto? Entonces no vamos a estudiar, sino vamos a ir tomando puntos de esta hermosa parábola que nos explicó el pastor. Entonces para contextualizar, vamos a leer los primeros versos que dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores ¿para qué? Para oírle. Y los fariseos y los escribas, ¿qué es lo que hacían? Murmuraban y diciendo esto a los pecadores: recibe y con ellos come. Y entonces él les refirió esta parábola y diciendo, ¿qué es lo que les dice? ¿Quién de ustedes, si tiene 99 ovejas, se le extravía una? ¿Qué es lo que hace? Deja las 99 y va tras la que se le había perdido, ¿cierto? ¿Hasta qué? Hasta encontrarla. Y después, ¿qué podemos ver en el verso 5, 6 y 7? Que dice, ¿y cuándo la encuentra? ¿Quién? El pastor, ¿cierto? El que se le había perdido la oveja. ¿Qué es lo que hace? La pone sobre su hombro. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo está? Gozoso. Ya al llegar a casa, reúnes a sus amigos y vecinos diciendo, ¿qué dice? Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo referente a esta parábola? Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Dios lo dice. Cuando un pecador se arrepiente, ¿qué es lo que hay? Gozo, alegría, fiesta. Gozo, alegría, fiesta. Y la segunda parábola la vamos a leer completa, que son 3 versos, la de la moneda perdida, y dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos, ¿qué? Conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo a esto? Así os digo, ¿qué es lo que hay? Gozo delante de los ángeles de Dios, ¿por qué? Por un pecador que se arrepiente. Qué hermoso. Gozo, alegría. ¿Dónde? En los cielos, por un pecador que se arrepiente. Y la tercera parábola ya es una parábola un poquito más larga, así que vamos a ir tomando algunos puntos. La parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Algunos ya la han estudiado, la conocen. ¿Y qué es lo que quiere decir esta parábola? Que había un hombre que tenía 2 hijos, ¿cierto? 2 hijos. Y había que el hijo menor, ¿qué es lo que hizo? Al padre le pidió parte de su herencia. Yo me imagino ahí cómo estaban los fariseos y los escribas. Yo creo que estaban cerrando sus mandíbulas, chillando sus dientes, porque un hijo menor que le pida a su padre en vida la parte de su herencia era para ellos algo terrible. Era para ellos algo terrible, pero sin embargo Dios lo ilustra de esta manera. Entonces dice que este hijo, ¿qué es lo que hace? Se va a una tierra lejana, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Malgasta todo lo que le había a su padre. Y en esa tierra llega una gran escasez y que este muchacho, ¿qué es lo que hace? Llega a una pobreza casi extrema, que dice que él quería comer incluso las algarrobas que tenían los mismos cerdos. Entonces, de nuevo, los mismos escribas relinchaban sus dientes porque estar con un cerdo era casi algo inmundo para ellos. Entonces, ese muchacho que esté con los cerdos y casi comer lo que estaban comiendo los cerdos era para ellos algo muy, muy chocante para ellos. Entonces podemos ver que este muchacho incluso quería y tenía ganas de saciar su estómago con lo que comían los cerdos. Y podemos ir al verso 17, 18 y 19, que dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, ¿qué es lo que hace este muchacho? Reacciona
y dice, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, mejor voy para allá. Pero yo no soy digno de ser su hijo. Si no, le voy a pedirle a mi padre que me haga uno como su jornalero. Ya no soy digno de ser llamado su hijo. Me gasté toda la herencia. Pero sin embargo, este muchacho fue, y el padre viéndolo desde lejos, ¿qué es lo que hizo el padre? Corrió a ver a su hijo. ¿Y qué es lo que hizo? Se abrazó en su cuello y lo besó. Lo abrazó en su cuello y lo besó. ¿Y qué después dice el verso 22? Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad del mejor vestido, vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traerle el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta, gocémonos, porque mi hijo que estaba muerto ahora está vivo y ha vuelto. ¿Y qué dice al final del verso 24? Y dice, y comenzaron ¿a qué? A regocijarse por este muchacho que estaba perdido. Pero sin embargo, que el padre tenía un hijo mayor, ¿cierto? Y el hijo mayor estaba en el campo y escuchó, y se dirigió y vio a un siervo y le dijo, ¿qué están haciendo? ¿Qué es ese ruido? Y el siervo le dijo, no, es que tu hermano que se había perdido volvió, y tu padre, ¿qué es lo que hizo? Mató un becerro gordo, porque él, que estaba muerto, ahora vive. Pero sin embargo, este hijo, ¿qué es lo que hizo en el verso 28? Dice, entonces, ¿qué se hizo? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Se enojó. Pero sin embargo, este joven le dice a su padre, pero padre, yo he hecho todo lo que tú me has pedido. Me has pedido, pero ni siquiera tú me has dado un corderito pequeño para que yo lo disfrute con mis amigos. Y este hijo que se fue, que gastó toda la herencia, tú lo recibes con un becerro gordo y lo matas. ¿Y qué le dice el padre en el verso 31 y 32? Él entonces le dijo, el padre al hijo mayor, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano que era muerto, ya ha revivido y se había perdido y es hallado. Qué hermosa ilustración que nos da aquí nuestro Señor Jesucristo en estas tres parábolas, que nos dice, ¿qué es lo que hay en el cielo? Gozo. Cuando un pecador se arrepiente. Entonces volvamos de nuevo al libro de Jonás. Y yo le dije el título de Jonás, ¿cuál era? El enojo de Jonás en nuestra vida. El enojo de Jonás en nuestras vidas. Y vamos al capítulo 4 y leamos el primer verso. ¿Y qué pasó con Jonás? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y ¿qué? Se enojó. Hay otra traducción en la Biblia NBI que dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Era un momento de gozo. Era un momento de alegría. ¿Qué pasó, Jonás? Se enojó. Jonás odiaba a los ninivitas. ¿Por qué? Porque los ninivitas después hacían campaña contra el reino del norte. Seguramente Jonás vio morir algún hermano, vio morir algún vecino en manos de los asirios. Capaz que a su propia hermana hayan abusado los asirios, una prima o un familiar cercano. Entonces Jonás, ¿qué es lo que tenía con los ninivitas? Era odio, rencor en su corazón. ¿Y qué es lo que dice Dios en el verso 4 del capítulo 4, verso 4? Y dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien, Jonás, en enojarte tanto? Esto es un momento de gozo, es un momento de alegría, es un momento de que en los cielos hay fiesta. Más de 120,000 almas se arrepintieron de sus pecados. Era un momento de gozo, un momento de alegría. ¿Pero qué pasó en el corazón de Jonás? Se enojó. Dios quería transmitirle el gozo, la alegría. ¿Pero qué pasó, Jonás?
Se enojó. Y podemos ver en el verso 2, ¿por qué Jonás se enoja? ¿Por qué Jonás se enoja? Y dice, oró Jonás a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿En qué tierra? En el reino del norte. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sabía que si iba a Nínive y si los ninivitas se arrepentían, ¿qué iba a pasar? Dios lo iba a perdonar. Pero sin embargo, Jonás no quería que pasara eso. Jonás que quería, prefiero irme a Tarsis, pero no quiero que Dios perdone a los ninivitas. Eso estaba pasando en el corazón de Jonás en ese momento. Pero hermano, esto es importante que lo veamos también en nuestras vidas. ¿Cuán distintos somos a Jonás? ¿Cuán distintos nosotros somos a Jonás? Si pusiéramos un espejo delante de nuestro rostro, pero ya no veamos a Jonás, sino veamos nuestro rostro. ¿Cuán distintos somos a Jonás? ¿Cuántas veces hemos tratado a una persona de forma racista diciendo, no, este es muy pecador, o este es muy borracho, parrandero, jugador? Si yo le voy a hablar de Cristo, capaz que no me escuche. ¿Cuántas veces hemos hecho, no, es que yo creo que Él me va a escuchar porque yo lo veo con menos pecado que este de acá? ¿Cuántas veces hemos actuado de esa forma racista como Jonás? Jonás se transformó en un racista. Recordemos qué es lo que le pidió Dios al pueblo de Israel cuando llegaron a la tierra prometida. Le dijo, vayan, ¿cierto? Conquisten la tierra de Canaán, pero no se mezclen con las tierras paganas que están a su alrededor, ¿cierto? No se mezclen con lo que hacen ellos, con que lo adoran a sus dioses y todas esas cosas que hacían brutales. Pero sin embargo, ¿qué tenían que ser el pueblo de Israel? A esas naciones alrededor tenían que ser luz, ¿cierto? Para que esas naciones que dijeran, el pueblo de Israel es distinto a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacer de esa forma? Que ellos se acercaran al Dios de Israel. Si ellos eran distintos, para que esos pueblos terribles se acercaran al Dios de Israel. Pero sin embargo, el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hizo? Se le engrosó su corazón y se transformaron que solamente Dios los podía perdonar sus pecados a ellos, ¿ya? Y que Dios no podía perdonar a otro pueblo extranjero. Que el Dios, creador del cielo y la tierra, solamente era casi Dios de Israel. Casi Dios de Israel. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, hemos actuado de esa forma? ¿Cuántas veces hemos actuado de una forma egoísta? Como Jonás. Si yo les pusiera la siguiente ilustración, todos en la vida hemos sido dañados capaz que por alguna persona, o por algún gobierno que capaz que nos expulsó de nuestra tierra, o alguien que nos hizo algún daño, ¿cierto? En nuestras vidas y marcó nuestras vidas por fuego. Capaz que alguna persona le hizo daño a nuestros hijos, una persona le hizo daño a nuestros padres, o abusó, o lo que sea. Una persona que haya hecho daño, un padre agresivo, un esposo abusador. Pero sin embargo yo les dijera que si esa persona un día llegara a encontrarse con ustedes, o se acercara a ustedes y les dijera, ¿sabes? Te pido perdón y reconozco a Cristo como ahora como mi Salvador. ¿Cuál sería su sentir en su corazón? ¿Sería amargura? Porque yo quería que Dios enjuiciara a esa persona. Yo quería que Dios que le cayera el juicio, que Dios tomara lo que Él me dañó a mí y le hiciera a esa persona. ¿O sería gozo? ¿O sería amargura? ¿O sería enojo contra Dios porque Dios permitiste esto?
¿Cuán distintos somos a Jonás? Entonces me gustaría, para no quedarme en eso, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo en estos temas? Me gustaría que vamos a Lucas 23, 34, un verso súper conocido. Un verso súper conocido por muchos de ustedes, y la gran mayoría de ustedes. Lucas 24, 34. Estaban aquí en un punto nuestro Señor Jesucristo siendo crucificado, ¿cierto? Siendo levantado en esa cruz, golpeado, ¿cierto? Malherido, por hombres pecadores. Los romanos no eran unas blancas palomas, los romanos eran hombres asesinos, hombres que realmente capaz que incluso disfrutaban con estar golpeando o crucificando a una persona. Eran hombres despiadados, hombres pecadores. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, ¿cuáles fueron sus palabras? En el capítulo 23, verso 34, ¿y qué dijo el Señor? Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sus vestidos y echaron suerte. El Señor Jesucristo podría haber mandado una hueste de ángeles y haber dicho: ¿sabe? Padre, manda una hueste y consume a estos hombres pecadores que me están haciendo sufrir, que me están haciendo sufrir con tanto dolor. Pero sin embargo, el Señor, ¿qué es lo que hace? Padre, perdónalo, porque estos hombres no saben lo que hacen. Ten misericordia de estos hombres. Ten misericordia de estos hombres. Y si pudiéramos ir al capítulo último de Jonás, al capítulo 4, verso 11. Capítulo 4, verso 11 de Jonás. ¿Qué dice nuestro Señor? Y dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales que no saben discernir. ¿No tendré yo misericordia de ellos? ¿No tendré misericordia de esta gran ciudad que se arrepintió y creyó? Si yo te preguntara cuál es tu Nínive, ¿cuál sería tu actuar? ¿Con misericordia? A veces, hermanos, somos tan apurados al juicio, pero tardo en misericordia. Somos tan apurados en el juicio con los pecados del otro, pero con nuestros pecados somos muy misericordiosos, pero con los pecados del demás que nos puede haber hecho un daño, somos muy apresurados al juicio. Muy apresurados al juicio y tardos en la misericordia. Y Jonás dijo: ¿qué es lo que era Dios? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Han visto que muchas personas a veces dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel? Es un Dios que arrasaba con ciudades, que arrasaba con otras naciones. Pero vemos en este capítulo, vemos en este libro hermoso que no es así. ¿Quién es el protagonista del libro de Jonás? Dios. Dios es el protagonista. El pez, la tormenta, eso pasa a tercer y cuarto plano. Dios es el protagonista y nos muestra que teniendo un corazón bondadoso y misericordioso, vamos a seguir avanzando. No sabemos qué pasó con Jonás. No sabemos si Jonás se quedó con su corazón amargado, se quedó en Nínive o volvió a su tierra de Israel. No lo sabemos. Pero Dios nos muestra que cuando hay un pecador que se arrepiente, ¿qué es lo que hay? Gozo, alegría.
y no enojo en nuestros corazones. Y no enojo en nuestros corazones. Y tampoco no me puedo quedar en decirle a nuestro amigo en Zoom o a alguien que pueda estar acá o por Facebook. En Isaías 1:18. En Isaías 1:18, un verso también conocido, que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, y como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, amigo o amiga que me puede estar escuchando por Zoom, por Facebook o acá, si tú piensas que tus pecados son terribles, si tú piensas que tus pecados han hecho mucho dolor a otra persona o han marcado a otra persona, Dios en esta hora te quiere perdonar. Como Dios perdonó a una nación entera, a los ninivitas. Era una nación despiadada, sangrienta, ¿cierto? Que abusaban de los más débiles. Pero Dios, sin embargo, tuvo misericordia. Entonces en esta hora Dios te está diciendo: ven, acércate, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que habrá en el cielo? Gozo. Dios no te está esperando airado, Dios no te está esperando enojado, sino Dios te está esperando gozoso que tú te arrepientas de tus pecados. Oremos, hermano. Padre celestial, bendito Dios, primeramente te quiero dar gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos transforma cada día. Gracias, Señor, porque sabemos que tus misericordias son cada día, Señor. Porque tú tuviste misericordia por nosotros, Señor. Porque tú nos transformaste en nuestras vidas, Señor, y nos sacaste de donde estábamos antes. Te damos gracias, Señor. Y sabemos, Señor, que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué es lo que hay en los cielos? Es gozo, Señor. Alegría, Señor, no tristeza, Señor. Así, Padre Celestial, te pido que nos ayudes y toques nuestros corazones a ser cada vez más como el Señor Jesucristo, Señor, y no como nosotros, Señor. Ayúdame a menguar nuestras vidas y que el Señor Jesucristo pueda ser glorificado en nuestras vidas, Señor, cada día. Así que gracias, Padre Celestial, por todo. Gracias por permitirme, Señor, abrir tu palabra con humildad. Gracias, Padre Celestial, y bendice a nuestros hermanos, Señor, en sus vidas y que tengan un buen día este día. Así que gracias, Padre Celestial, por todo, porque todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mi hermano Milton, ¿algo más? ¿Sacaron esto? Bueno, la ofrenda fue de 21,000. Sí, 21,000. Bueno, gracias, hermano Moisés, por la enseñanza. Estuvo muy bonita, estuvo hermosa. Y agradecer a Dios también que le dé la oportunidad, ¿cierto? Para poder presentar la palabra de Dios a través de nuestro hermano Moisés, y a través del personaje de Jonás, ¿cierto? Así que sí, hay que glorificar a Dios siempre. Bueno, vamos a saludar también y bueno, decir, los hermanos que están en el Facebook es la hermana Lorena, Raúl Nicobani y Luis Felipe La Torre Barri, Carmen Carrillos, Octavio, Arlet también, Richard, Liz, Pastor Rodrigo, Gabriela, Solán, Cecilia, ¿quién será? Karen, bueno, ellos nomás. Y por los que están en Zoom también. Bueno, Pablo, bueno, ya les saludamos, los hermanos están allí, la hermana
Isabel Reyes parece que no lo saludamos. Ya. Bueno, vamos a ponernos de pie para orar y despedirnos de la reunión. Bueno, oremos. Dios Padre, gracias Señor por este día, gracias Señor por tu siervo que ha traído tu palabra, por enseñarles, instruirlos Señor de tu palabra, de esta historia de Jonás, Señor Padre, que muchas veces refleja en nuestras vidas, Señor Padre. Te pido Señor que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, a cada persona que escuchó tu palabra, Padre, a poder no ser como Jonás, Señor Padre, sino mejor que ellos, Señor, mejor que él, Señor Padre, a poder obedecerte, Señor, poder ser obediente hacia ti, Señor Padre, y hacer lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que muchas cosas son difíciles, Señor Padre, pero con tu ayuda, con tu misericordia, con tu poder, Padre, vamos a poder lograrlo. Te pido, Señor, por los hermanos de Zoom, que tú le ayudes también, por hermanos de Facebook, Señor, que están escuchando, Señor Padre, que tú le bendigas en sus hogares, Señor Padre, en su trabajo, si están allí, Señor. Estén donde estén, Padre, tú le ayudes y protejas, Señor Padre, de esta enfermedad, de este coronavirus, Señor Padre, que está quejando a todo el mundo, Señor. Y que tú ayudes a cada hijo tuyo y al que no, Señor, también, Padre. Porque esta enfermedad, solo tú sabes por qué está aquí. Por tu gracia, tu misericordia, Señor Padre, estamos bien, estamos aquí en tu casa, Señor Padre. Y sigue ayudándonos, Señor, a poder seguir tus caminos, tus pisadas y poder seguir llegando a tu casa, Señor, poder cantarte, alabarte, aprender de tu palabra, Señor. Te ruego por todo eso, Señor Padre, y te damos gracias, Señor, en todo momento y en todo lugar, Señor Padre, la misericordia y amor que nos tienes hacia nosotros, Señor. Y llévanos con tu paz, tu bendición a nuestros hogares y Señor Padre, que lo que aprendamos no nos quede tan solo en nuestra cabeza, Señor, sino, Señor Padre, que lo podamos compartir a todo el mundo, a todas personas que conocemos, Señor Padre, a las que no también, y podamos compartir de tu palabra, Señor. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano de Zoom y de Facebook, Chaito. Bueno, ya no se mira muy bien. Que Dios los bendiga.